etcétera. Primero les voy a contar una historia. El tribunal que no era tribunal. En un pueblo remoto, tan olvidado que ni el mapa lo ubicaba con claridad, vivían dos abogados rivales, Isandro y Velázquez. Ambos eran brillantes, aunque de escuelas distintas. Uno creía en la letra estricta de la ley, el otro en su espíritu. Lo curioso es que en ese pueblo no había juzgado, solo una vieja biblioteca con bancas largas, donde los ancianos escuchaban los debates y fallaban por mayoría. Un día llegó un forastero con un conflicto. Alguien había ocupado sus tierras y exigía restitución, pero no sabía a quién acudir, así que fue a la biblioteca, donde los ancianos dijeron: aquí hemos resuelto disputas durante 70 años, que hablen los abogados. Velázquez se alzó primero. Este lugar carece de jurisdicción, no es tribunal, no hay ley orgánica que los faculte. Este hombre necesita una autoridad competente. Y Sandro respondió sin alterar el tono: jurisdicción no solo es territorio ni ley estricta, es voluntad de resolver y reconocimiento social. Si el pueblo acepta esta mesa como tribunal y el demandado obedece, entonces hay jurisdicción de hecho. El derecho, antes que ley, fue práctica. Velázquez bufó: eso es barbarie, es validar la anarquía como justicia. Y Sandro se acercó al forastero y le preguntó: ¿quieres justicia o procedimiento? ¿Un juez que no te conoce o un fallo que te escuche? El forastero respondió: quiero que alguien vea lo que pasa aquí, no allá. Esa noche, los ancianos deliberaron y fallaron a su favor. No hubo apelación posible. Al marcharse, Velázquez dijo: has ganado, pero has debilitado la ley. Y Sandro contestó: la ley no es débil si sirve, es débil si no llega. Desde entonces, los estudiantes de Derecho que visitan el pueblo aprenden una lección simple. A veces la jurisdicción no se encuentra en el código, sino en la mirada de quienes aún creen que el derecho debe alcanzar el último rincón. ¿Qué les parece? ¿Qué? ¿Opiniones? Estamos en el debate de Ujú. hecho o finalmente alguien pueda llegar a conocer de ¿cómo se le llama a eso? No tenía ningún lugar, bueno, a lo mejor me estoy equivocando, pero por ejemplo el naturalismo y eso. Ah, sí. Es positivismo y naturalismo. El naturalismo implica que los derechos de todas las personas, simplemente por el hecho de ser humano, ya existen, que tenemos una dignidad intrínseca como especie. Y en ese sentido, en esa dignidad intrínseca como especie, pues no se trata de que te estoy dando el derecho a la libertad. Te reconozco el derecho a la libertad porque tú ya tienes el derecho a la libertad en sí misma. Y quien no la tenga, para este tipo de conceptos y para este tipo de escuelas, no es un estado de derecho. Esas no son leyes. Tal, 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 tal. Y se les considera estados fallidos. También en los cuales la doctrina y el propio procedimiento o el respeto a los derechos humanos no sea efectivo, se consideran estados fallidos. En este sentido, México es uno, porque ya rompió el balance de poder entre derecho, digo, entre poder judicial y poder eh, ejecutivo, porque hay demasiada intervención. Entonces, en ese sentido, ya no hay un balance que puede decir que seamos una república. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a ver en la clase del día de hoy? Para poner en contexto, la clase pasada vimos dos casos muy interesantes, que son usucapión. Bueno, vamos a empezar. La usucapión que tuvimos aquí en el despacho. ¿Qué es lo que requiere la usucapión? Bueno, tener posesión durante un tiempo determinado y continuo, por lo menos en 5 años en el caso de la buena fe, 10 años en el caso de la mala fe. Tener, pues, publicidad respecto a esta posesión, que tanto el Estado, a través de recibos, pagos de impuestos y demás, como los demás habitantes de la zona, sepan que tú estás ahí como propietario, que no te estés escondiendo. ¿Qué más? Que aparte se tenga un título. Oye, yo no estoy aquí porque me aparecí. Estoy aquí porque me vendieron. Estoy aquí porque me rentaban, pero desapareció la persona que me rentaba y ya no puedo encontrarlo, entonces en virtud de mi derecho del tanto, y aparte como estoy aquí y como pues ya no me dijo nada y estuve cuidando la casa, quiero quedármela. Ah, ya es diferente. El título es la razón por la que estoy aquí. ¿Sí? Entonces, si tengo todos estos elementos,
puedo tramitar la usucapión en contra del que aparezca como dueño en el registro público de la propiedad. ¿Qué fue lo que nos pasó en este caso? Bueno, uno, el contrato que le da el título a la persona que demanda, en este caso el actor, era oral. Eso ya pone en duda bastante al juzgado porque es como, ¿sí? ¿Y yo te creo? Bueno, pues la única manera en la que tienes para comprobar este tipo de negocios, y en este caso, que era un negocio relativamente viejo, era preguntarle directamente a la persona con la que se realizó este negocio jurídico. En este caso, el señor, no sé, Ramiro R. Se llamaba Ramiro Ramírez. Entonces, el señor Ramiro Ramírez es el que aparece como dueño, pero hace mucho tiempo que la señora, mi clienta, no sabe dónde está. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Ay, es que ¿qué tal si se murió? Ay, es que ¿qué tal si esto? ¿Qué tal si tal? Bueno, las autoridades y los oficios que se realizan para la búsqueda dentro de una usucapión dependen completamente del juez. Está a criterio porque lo que se trata de buscar al momento en el que desconoces un domicilio es que se le garantice estas cosas: debido proceso, contradicción, legítima defensa. Y estos, curiosamente, porque se van a repetir a lo largo de toda la historia y de todo lo que hagan, son el 14, 16 y 17 constitucionales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nadie puede ser molestado sin virtud de un mandamiento escrito por una autoridad competente en el ejercicio de sus funciones. Entonces, si no hay un mandamiento escrito que me diga a mí que me llegó de manera directa, porque según el 17, tengo que poder defenderme y ser juzgado por tribunales generales que no sean privativos, bla, 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 en el ejercicio de sus competencias y en la materia que a mí me corresponde, bajo las legalidades de los procedimientos. Entonces, si a mí no se me notificó, porque lo que se estaba buscando es la notificación, ¿para qué? Para que se inicie un proceso, para que la persona se entere de que este proceso está aquí y lo pueda contradecir en el caso de que no esté de acuerdo y ofrecer sus pruebas con directamente tiempo y oportunidad. Legitimación para... legítima defensa. Que justamente eso. Sí, le notifiqué. ¿Pero cómo le notificaste? Por edictos. Pero todavía no podías notificarle por edictos. ¿Cómo sé cuándo puedo notificar por edictos? Existen ciertos límites que no establece la ley, pero establece la jurisprudencia. La ley solamente faculta al juzgador para que mande oficios en el caso de que desconozca información en este o en cualquier juicio. Estos oficios se conocen como auxilio judicial o cualquier otra cosa. Pero el punto de estos oficios es, mira, te ofrezco y te ofrezco los datos de esta persona, o los de este bien, inmueble, mueble, etc. Una inspección, lo que quieras, a esta autoridad que se encarga y tiene facultad de manera directa para proporcionarte esta información. Entonces, te doy toda esta información sobre la persona que quiero y te pido específicamente qué es lo que quiero. Aquí es muy bonito porque sobre la usucapión jamás te van a pedir y jamás van a pedir un oficio a registro civil, porque no le compete al registro civil, pero podría, por ejemplo, saber si está muerto o no para abrir la sucesión. Pero eso no le compete al juez, porque si hubiera una sucesión, se hubiera hecho sobre el bien que yo estoy tratando de usucapir. Así que se presume que sigue vivo, porque yo no tengo la obligación de ofrecer esa prueba. Y el juez no tiene la obligación de revisarlo si no hay presunción de algo distinto. Y la presunción de algo distinto lo hubiera encontrado, por ejemplo, si cuando mandó otros oficios a los que proporcionan servicios públicos como CFE, Aguas de Saltillo, el INE, etcétera, ninguna le supo dar una nueva dirección para notificarle a la persona que estaba siendo demandada por este bien que estaba ahí. No sabe si está muerto ni si está desaparecido. Yo podría hacer la declaración de ausencia, pero no me conviene porque en ese caso tengo que iniciar
después de la declaración de ausencia se tiene que buscar justamente a sus herederos o a las personas con las que comparta vínculos. Pero aquí la diferencia es, como no tenemos esta presunción, nunca le pregunta al registro civil. Y se mandan 8 oficios a distintas autoridades, no sé, autoridades electorales, autoridades como el SAT, le pregunta al IMSS. Nadie sabe decir. Entonces, para este tipo de casos, que son más comunes de lo que parecen, existe lo que se llama la valoración cualitativa de la investigación previa. Oh, ¿y por qué es tan importante? Bueno, existe para cualquier clase de investigación que necesites, para cualquier clase de acto que se tenga que corroborar a través de otros medios. Por ejemplo, cuando yo no tengo un documento público o privado que avale un acto jurídico o que avale, bueno, no, sí, sería un acto jurídico, un vínculo, un acuerdo, un contrato, lo que sea. Cuando yo no tengo las presunciones directas para decir, oye, firmamos un contrato de trabajo, muéstrame el contrato. Oye, este tipo le compré un baño y no me lo dio. ¿Y dónde está tu recibo? Ah, bueno, es que no tengo las pruebas materiales para hacer esto. Cuando no tengo las pruebas materiales, lo que quedan son presunciones. Presunciones legales, en virtud de la ley, humanas, en virtud de, pues, tú y tus actos, y las presunciones que devengan dentro del procedimiento. Oye, que ya iniciamos el procedimiento, e iniciar el procedimiento sobre el arrendamiento y el interdicto para recuperar la posesión, porque tú me rentabas y ya no me pagas, y te quiero sacar de aquí, o el desalojo, y ya te avisé con un mes de anticipación, ya no tengo ningún problema. Ah, y teníamos un depósito de 50,000 pesos, pero me estás pidiendo el depósito y yo tenía una foto del 1 de enero y la casa estaba bien. Te pongo la demanda el 12, la vuelvo a checar el 15, que ya voy con el actuario, y el baño está roto, y el lavabo está roto, y faltan las ventanas, y resulta que en virtud de las presunciones de tus actos, estás cometiendo mala fe como el arrendatario, y directamente vas a tener que pagar no solo el depósito, sino los gastos que se hayan generado. Entonces, las presunciones vienen de distintos lugares. A veces puedo demandar sin tener directamente las pruebas, siempre y cuando se pruebe que tengo legitimación activa. Las pruebas puedo sacarlas dentro del proceso, dependiendo de qué proceso sea, y si tengo suficientes indicios y presunciones para demostrar esto. Pero la valoración cuantitativa de la investigación previa sobre cualquier acto jurídico y sobre su valoración en sí misma tiene en cuenta, primeramente, si voy a hacer una investigación. Oh, estas preguntas me encantan. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Y a quién? Oye, que estamos en un procedimiento de divorcio y para la partición de los bienes, la verdad es que no tengo muy bien entendido yo como juez con cuántas personas está casado este tipo. Porque se casó en Nuevo León, y se casó en Querétaro, y se casó en Ciudad de México, y pues realmente el registro público, digo no, el registro civil en ese sentido, no siempre verifica y no tiene la capacidad para verificar en cada acto que hace si no existe un duplicado con tu nombre en otro estado. Entonces, es ilegal, sí, pero te puedes casar en otros estados. Entonces, en ese sentido, oye, mi investigación al momento de la partición de los bienes sí se puede ver afectada o no. Oye, que pasan 5 años y llega la concubina y pone un amparo y aparte, no sé, pone una queja administrativa respecto del juez con el Tribunal Superior de Justicia aquí del Estado. Y dice que la valoración cualitativa de la investigación previa no se basó en la calidad de los actos de investigación, sino en su cantidad. Ah, oye, que sí buscaste dentro del IMSS y que sí buscaste
dentro de la CFE. Y sí, si buscaste dentro de Aguas de Saltillo y todo el tema, a ver quién era a ver si tenía otras posesiones y a ver si tenía otras, digamos, otras esposas, ¿sí? Pero a ti, dentro de un ramo familiar, sí te corresponde preguntarle al registro civil en su oficina general, si tiene otra acta. Porque si no lo hiciste, no estás cumpliendo con el ¿qué? Estoy haciendo un juicio de divorcio. ¿Cómo? Esta persona ya me dijo, supongamos que sí me lo dice, la otra tipa, me estoy divorciando porque me engaña y tal. Ah, no es que ya desaparecieran las causales y ya no voy a hacer caso de eso. Es que ahora tengo que verificar hasta qué grado llega el compromiso que creó con ese engaño esta persona. ¿Qué tal si no la engaña solamente? ¿Qué tal si la engaña y tuvo un hijo? Y yo estoy haciendo la partición de los bienes cuando hay una concubina atravesada. Entonces, ¿cómo? Pues bueno, según las formalidades del proceso. ¿Cuándo? En el momento en el que me lo solicitan. ¿Dónde? En el lugar en el que me lo solicitan. ¿Por qué? Porque estoy tratando de proteger los derechos y los bienes de las personas involucradas en este procedimiento de divorcio. Y los terceros interesados. Porque siempre nos olvidamos que no solamente es demandado y actor. También hay terceros interesados dependiendo de la calidad y el vínculo jurídico que exista. ¿Y a quién? Oye, sí, está muy bien que le hayas preguntado a la Embajada de Chile, pero ¿qué tiene que ver la Embajada de Chile con matrimonios que ocurrieron dentro de México? Entonces, eso es la valoración cualitativa de la investigación previa. Que le pregunté a la persona a la que tenía que preguntarle, en los medios que tenía que preguntarle, con los tiempos que tenía que preguntarle y con un objetivo específico. Oye, ¿sabes qué? Que sí le pregunté al registro civil y me salió que estaba muerto. Y ahora yo de oficio voy a iniciar el procedimiento intestamentario. No puedes. Podría solicitarlo yo, porque estoy demandando a la persona que es propietaria. Pero, si se da el caso de esto, lo único que te queda es buscar, ahora sí, si ya interveniste conmigo, tengo dos opciones. Decirte, según estos criterios, tú juez, no puedes hacer esto. O sea, de entrada no tienes pie por el principio pro actione de la acción de las partes para decir, ¿sabes qué? Mando el oficio a esta autoridad que no tiene nada que ver con mi cómo ni mi qué. Oye, ¿a ti qué te interesa saber si está casado o no sobre este bien en particular cuando aparece en registro público esto? Ya será cosa de su contrato matrimonial la repartición de sus bienes en el caso de que lo demandes. Entonces, ok, puedo demandar la nulidad del acto porque no cumplió con estos criterios. O también puedo seguir la corriente y decir, ok, ya que encontraste que está muerto, ahora búscame si en el estado hay algún heredero. Y de todas formas el heredero tiene que abrir esto. Y de todas formas tu usucapión sigue existiendo en naturaleza de hecho. Y sobre la venta, pues ya no lo puedes saber, está muerto. Pero no te lo pueden negar que por lo menos llevas, no sé, 5 años en esa casa. Y 5 años de hecho, porque la ley protege la posesión por encima de cualquier otra presunción, ya te da pie a tramitar la usucapión. Y no sabes que ni siquiera tengo título. Ah, pero llevo 10 años aquí. Y aquí se ve donde me siento en mi silla y justo no tengo sombra y se me tostó todo el brazo, señor juez. Y aquí tengo el dictamen pericial que dice que no se me pudo haber tostado el brazo así si no me hubiera sentado en ese mismo lugar durante ese tiempo específico. Ah, no, pues, es que, señor juez, mire el brazo, no se puede hacer más. Entonces, eso es lo que se tiene por parte de la evaluación cualitativa de la investigación previa sobre la usucapión y la necesidad de la notificación. ¿Por qué? Porque sí tienes derecho a ser emplazado. Y realmente, según la jurisprudencia, según la ley y según cada criterio que hay, no solo en nuestro país, literalmente el emplazamiento y la demanda es el primer acto y el acto más importante de un proceso. Siempre. ¿Por qué? Si no me emplazas, todo el proceso ya no es válido. Y empezamos de cero. Y todas las presunciones se caen. Y todas las pruebas se caen.
No, pero es que esta presunción es una presunción legal y tal, y no se puede mover de aquí. Pues vuélvela a presentar, pero no la podemos tener por válida, porque de todas formas no hemos visto bueno, las dos caras de este mismo problema. Ahora bien, ¿por qué es esto tan importante? Ah, sí, no, todavía voy a explicar el otro caso, porque la vez pasada no lo expliqué del todo bien. Tu, 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 tu. Estimado, ¿qué hora es? Son las 10:53. Excelente. Pequeño tema, Valeria, ahorita que salga puedes pasar para acá y ver que la grabación sigue corriendo. Muy bien. Entonces, tenemos otro caso que tiene que ver con esto. Hace mucho tiempo inicié un procedimiento para una consignación de pago en materia civil contra una inmobiliaria, en virtud de un contrato de compraventa a plazos. Después de que la consignación se tuviera por puesta, se inició un procedimiento de otorgamiento de escrituras. El proceso se desarrolló completamente normal hasta que en la sentencia, se declaró como incompetente el juez. En la apelación se confirmó la sentencia de primera instancia. Y ya lo que se está tramitando es el amparo. Ok. A ver, cuando uno hace un contrato, justamente para este tipo de cosas, por la jurisdicción, tiene que tener en cuenta ciertas cosas. Hay tiempo y lugar procesal, como ya les he explicado. Si no estoy en el tiempo y en el lugar procesal adecuado, si quiero demandar algo que hace 5 años precluyó, si quiero demandarlo en Guatemala y es en México el procedimiento, no se puede. Entonces, tengo que estar en un tiempo y lugar procesal para hacer los actos jurídicos que a mí me corresponden y demandar la acción, darle inicio a la acción, porque luego vamos a verlo un poco más a profundidad. Pero el punto es, eso, ok, ya lo tengo. El contrato se celebró en el 2023, esto se demandó en el 2024, pongámosle un número. Materia. Uy, aquí entra el problema. Resulta que tenemos una inmobiliaria y la inmobiliaria tiene como objeto y razón social la compra, venta, especulación, etcétera, sobre bienes inmuebles, y entonces es una actividad comercial. Y como acto comercial no se demanda en los juzgados civiles, se demanda en los juzgados mercantiles. A veces, y a veces no. Entonces, tienes jurisdicción mercantil y jurisdicción civil. Y resulta que hay muchos criterios para determinar esta clase de jurisdicción, pero de entrada hay que tener ciertas consideraciones. Coahuila, en el Código Procesal Civil del Estado de Coahuila, en sus primeros 30 artículos, determina la jurisdicción de los tribunales. Pero estos artículos ya no van a servir. Y la jurisdicción ya no la puede ni la podrá decidir el Estado. Con la unificación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, ya la jurisdicción en virtud de competencia, materia y territorio va a estar directamente delegada a la decisión de los tribunales en competencia de eso. No sé cómo se vayan a manejar. Entonces, probablemente directo al Consejo de la Judicatura. Entonces, aquí está esto. Pero por ahora, que yo inicié el procedimiento en el 2024 y aplican las leyes del 2024, técnicamente hay ciertas cuestiones que te ponen en duda. El propio Código Procesal Civil autoriza a las personas morales para la celebración de actos jurídicos y para la demanda de acciones en materia civil y para la réplica de acciones en materia civil. ¿Qué significa esto? Oye, si todo acto en el que interviene una inmobiliaria necesariamente es de materia mercantil, ¿por qué les das atribuciones y facultades para demandar y contestar demandas en materia civil?
No solamente es cuestión de, ¿cómo se llama? Cuando se aplica una ley en lugar de otra. Suplencia. Sí, no solo es cuestión de supletoriedad de la ley, es cuestión de que existe la posibilidad directa de que una inmobiliaria celebre actos civiles y que esta inmobiliaria, incluso si se trata de un acto que vaya directo con su objeto social, haga ese mismo acto, pero de naturaleza civil. ¿Por qué? Porque sobre los contratos prima la voluntad entre las partes. ¿Cuáles son las particularidades de este contrato en materia de compraventa por plazos? Eran 60 pagos de 500 pesos al mes y dentro de estos 60 pagos nunca se puso, por ejemplo, en la escritura, la representación, que en este caso, como es una inmobiliaria, no me señala dónde está el poder y los datos para identificar la ubicación del poder que dice que él está representando a la inmobiliaria. No vienen los comprobantes del CFDI, del SAT, que avalan esta como una actividad comercial y como una operación comercial. ¿Por qué? Porque toda operación comercial genera impuestos y tiene que ser reportada porque es tu objeto social, para eso existes. Aparte, no pone la jurisdicción ni la finalidad. También hay algo muy importante. Mi cliente sí se retrasó en los pagos. O sea, hay una cláusula que decía sobre... todavía no se va a ir. Hay una cláusula que decía, si hay un incumplimiento de 3 meses o más, se tendrá por cancelado el contrato y se van a devolver las cantidades que haya pagado menos tal tarifa que no especificaba administrativa, por los manejos del terreno y lo que sea. Entonces, el problema es que esta cláusula viene junta. Junta. Esas dos cosas vienen juntas. ¿Qué implica? Oye, cuando yo pongo la consignación y te digo, bueno, no me quieres recibir, pero ya te pagué y te pagué frente al juzgado para que me tenga convalidada el pago de mi deuda y ya diga, hey, ya tienes lista tu deuda, ya solamente te queda que te den el terreno. Contesta la inmobiliaria, la inmobiliaria contesta la consignación y dice, no, no la quiero. ¿Qué tal? Pero puede no creerla, no hay ningún problema porque son medios preparatorios a juicio. Son eso, entonces no hay ningún problema. Sigue teniendo validez mientras siga depositada en el juzgado. Solicito el otorgamiento de escrituras, porque hay una prueba directamente verificada por la fe de un juzgado que dice que yo ya te pagué, que tú no me quieres aceptar. Pero el tema para decirme que tú no me quieres aceptar el pago de algo es que esto es mora del acreedor. Y la mora del acreedor es, no te acepto el pago, pero tampoco te demando. Y en este caso, ¿por qué es perjudicial? Porque si tú no me pagas, yo de todas formas tengo el terreno. Me da igual. Ya me quedé con la cantidad específica de lo que pagaste hasta este punto de mensualidades. Yo ya me pagué. Pero como me incumpliste estos 3 meses, ya no te voy a dar el terreno. No funciona así. El incumplimiento de un contrato se tiene que demandar. No ocurre de facto. Entonces, si yo primero consigno, antes de que tú demandes el incumplimiento, pues yo sí te pagué. Y luego, sobre el otorgamiento de escrituras. Ya, güey, sí te pagué, dame las escrituras. No, no quiero, porque incumpliste el contrato. Pero, incluso si hubiéramos visto el incumplimiento de manera privada entre yo y el representante de la inmobiliaria, ¿sabes qué? Sí, se incumplí y tal. Nunca me devolviste las cantidades que especificabas. No es una u otra, son las dos. La cláusula dice, se cancela y se devuelven. No solo se cancela y luego se devuelven. Al no devolvérmelas, no se queda por concretado el hecho. Y entonces nunca tramitaste el incumplimiento. Ni aquí, ni con el juez, ni nada. Porque entonces tú hubieras consignado la cantidad que me tenías que devolver. Ahora bien, como el contrato es de naturaleza civil, porque es la compraventa de un terreno, y puede ser de naturaleza comercial, pero nunca dice, y yo te demandé en el juzgado civil, y tú me contestaste en el juzgado civil, y te demandé figuras
de naturaleza civil, con el Código Procesal Civil y el Código Civil del Estado de Coahuila. Y me contestaste con esas mismas figuras. Entonces, bueno, sobra decir que el juez está mal, porque de entrada el acto se caracteriza por distintos hechos. Por ejemplo, está la voluntad de las partes, está la capacidad de las partes, está la personalidad de las partes, la finalidad que le den al objeto jurídico y las presunciones legales sobre ello. Entonces, esto es un acto civil de todas a todas, porque aunque me digas que ese es su objeto social, ellos no me lo dijeron y no comprobaron que sea una operación comercial en virtud de estas cosas. Porque entonces no tienes el registro en el registro civil para esto. No puedes hacer una compraventa a plazos de esta forma, porque inclusive si es a plazos, se tiene que registrar la compraventa como un anexo en la escritura del terreno. Porque lo que se sobreentiende es que si estás vendiendo este terreno, tienes un fraccionamiento. Se llaman fraccionamientos porque es una extensión de tierra muy grande que se fracciona. Ah, exactamente, sí. Entonces, la sentencia dice, no, todos los actos que un comerciante realice son actos mercantiles. Entonces yo no tengo competencia para decir si sí o si no, debes de darle las escrituras y tal. Y dice, pues, se te quedan a salvo tus derechos para promover la vía y tal, como tú quieras. Entonces, se declara incompetente solamente por ese mínimo hecho. Como ya mencioné, no solo por la personalidad de las partes se convalida como un acto mercantil. Entonces, ok, te declaras incompetente, se promueve la apelación. En la apelación se dice justamente esos argumentos que les acabo de decir y aparte, que oye, qué chingón, ¿verdad? Te declaraste incompetente hacia el final y no hiciste nada. No puedes, porque yo tengo derecho, según el artículo, ya lo borré, según el artículo 17 constitucional, a que se me resuelva. No solo a recibir justicia por encima, a que se me resuelva. Y si no eres tú, el incidente de incompetencia, como ya les había explicado anteriormente, tiene la declinatoria y la inhibitoria. La declinatoria, yo te la pido al juez, señor juez, deja de conocer del asunto. Todo esto existe para cualquier materia, para que sepan. Señor juez, deja de conocer del asunto, ya, no seas necio, esta no es tu competencia. Y se inicia un incidente. Y se manda con el supervisor, se tiene que iniciar un incidente. Si no inicia el incidente, tengo la inhibitoria. Es que este güey no me contesta. Entonces, voy a mandarle mensaje, demanda, al juez que sí quiero que conozca, para que le mande el oficio al juez que quiero que deje de conocer, para que le pida el expediente. Y le diga, mano, ya, o sea, yo también soy juez, ese tipo no está mal, sí, o sea, se ve que no sabe, pero si sabe, mándamelo. Y se lo manda. Entonces, esas son las dos maneras en las que ocurre. Pero, a pesar de que la ley deja un poco gris en este sentido, en el Código de Coahuila, ¿quién lo puede promover? Lo pueden promover las partes y lo puede promover el juez. Porque en el 58, que dice la declinatoria, dice que solo pueden las partes. Pero en el 19, que habla acerca de las atribuciones del juez, dice que puede promover el incidente de declinatoria. Entonces, ¿qué es lo que importa dentro de este incidente de declinatoria? Los actos jurídicos. Oye, sí, quizá no eras competente o quizás sí eras competente, no importa. No abriste el incidente y el incidente no solamente es para decir quién va a conocer del proceso, sino cuándo se va a conocer de este proceso y en qué punto. Oye, yo ya estaba para sentencia. Ninguna de las partes dijo, promueve un incidente de incompetencia. Nadie lo hizo. Las dos partes hasta ese punto estaban de acuerdo en que resolviera ese tribunal. Entonces, técnicamente, si tu obligación a través del incidente declinatoria es redirigirme este procedimiento, se redirige, no se reinicia. ¿Qué significa? No, vamos a volver a iniciar donde nos quedamos. ¿Y cómo sé que es válido y cómo sé que no? De eso trata el incidente. Voy a tener por convalidados los actos
que según el artículo 29 del Código Procesal Civil del Estado de Coahuila, se consideren por válidos. ¿Cuáles serán? Los que las partes estuvieran de acuerdo en que ocurriesen, los que por calidad de la actuación del juzgado y su fe pública ya no puedan ser rebatidos, las presunciones legales absolutas y unas cuantas más. Pero el punto es, aquí el amparo es, oye, no solo no te puedes declarar incompetente y ya, así no puedes valorar las materias. Y la competencia no se trata, o sea, bueno, es que es un juego, una espada de doble filo. Si la haces mal, te van a regresar al procedimiento, bueno, ante la autoridad ante la que tienes que tramitarlo. Si lo haces bien, no hay manera en la que te saquen de tus presunciones y de tus pruebas. ¿Por qué? Porque luego el cliente, escucho al cliente diciendo, no, pero es que ¿por qué demandaron en lo civil? Y quién sabe qué tal. Porque es civil. Pero es que el juez puede decir misa, pero a veces damos por sentado que los jueces saben lo que están haciendo. Entonces uno no reclama, uno no pone el amparo y así se queda. Y era un caso que se pudo haber ganado si solo se hubiera investigado un poco más. Entonces es muy importante conocer este tipo de incidentes porque las cuestiones de competencia e incompetencia son, bueno, están a la orden del día y te puede arruinar un caso si no sabes manejarlas. Y porque si me hubiera ido solo con el argumento de, oye, no, es que esto es un acto civil, por esto tal, no hubiera bastado, porque la violación al proceso va paralela a directamente mis presunciones. Mi presunción es que es una materia civil, sí o sí, pero el proceso dice que aunque yo no esté de acuerdo, tengo esta oportunidad y no me la estás dando. Entonces, no existe uno u otro. Ah, es que a fuerza es civil. Bueno, yo digo que a fuerza es civil, pero aparte tuviste que haberlo hecho distinto. Incluso si estoy equivocado, tú estás mal. Básicamente ese es el argumento. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a ver sobre esto? ¿Qué hora es? No sé cuándo es. Muy bien. Hasta ahora, ¿preguntas, dudas, comentarios? ¿Todo bien, Alexis? Muy bien. Entonces, sobre la interpretación jurídica de las normas, voy a empezar aquí mejor. Entonces, tenemos ciertas maneras de interpretar la norma. ¿A qué obedecen estas necesidades o estos aspectos de interpretación de la norma? A distintas finalidades. Entonces, para interpretar la norma, dependiendo de qué es lo que yo quiera, puede ser, por ejemplo, en virtud del principio pro persona, porque no hay otro criterio para valorarlo, en materia penal, en virtud, y la voy a leer de manera taxativa, no se va a aplicar de otra forma, no va a haber supletoriedad de la ley, no se aplican figuras análogas, nada de eso. En materia administrativa y sistemática, se interpreta de manera sistemática, porque todos los criterios, todas las leyes se interlazan entre ellas. ¿Por qué? Porque tiene siempre la ley del procedimiento administrativo, la ley del procedimiento contencioso administrativo, y a partir de ahí todo lo que tenga que ver con la administración pública federal se basa en esos dos ordenamientos. Tanto los reglamentos secundarios como los principales que vayan a regir este tipo de autoridades se basan en estos primeros principios. Por eso es sistemática. No, pero es que esta es la ley del IMSS, esta es la ley de Hacienda, esta es la ley de tal organismo público descentralizado, tal. Igual es un organismo del Poder Ejecutivo. Entonces, va a ir hacia este reglamento. Por eso es sistemática. No, pero es que tiene que ser interpretación más amplia por tal. Ah, es que estamos en materia de derechos humanos entonces. Porque es materia internacional y porque las leyes estatales y de cada país son relativamente restrictivas dentro de sus valores, territorio, política, etc. Entonces ya no puedo aplicar la interpretación sistemática en ese sentido. Voy a interpretar de la manera más amplia en virtud de los derechos humanos y cosas así. Pero entonces, aparte tenemos ciertas cuestiones. Eso es en virtud de la utilidad más evidente que puede tener la interpretación de una ley. Pero, ¿para qué me sirve? Oye, ¿y qué tal si yo tengo, no sé, la figura de el matrimonio? Sí, matrimonio. Y esta figura del matrimonio dice que me puedo casar bajo estas condiciones, que se pueden casar los mayores de edad, los que no estén casados anteriormente, tal, tal, tal y tal. Pero resulta, y esto literalmente no es un ejemplo ficticio,
Resulta que hay concubinato. Y hay concubinato cuando se tienen 2 años juntos, un hijo, o 2 años, y, bueno, o dependencia económica de una persona a otra. Y luego, oye, ¿puedo estar casado pero tener una concubina? Se supone que no, pero sí, siempre que no me case. Pero el concubinato también tiene acta. Entonces, ¿puedo tener acta de mi concubina? No, realmente no. Pero en virtud de la interpretación conforme y la interpretación sistemática de la ley familiar, te da por entendido, bueno, y la persona, que, por ejemplo, aquí, y según toda la ley familiar, realmente, la mujer es el sujeto más débil. ¿Por qué? Porque realmente, si para objetivos de la familia, para crear una familia, tiene que haber por lo menos un hombre y una mujer. Quizá no casados, vamos a dejar eso de lado, pero hay un hombre y una mujer, y se embaraza la mujer. Por lo menos esos 9 meses está relativamente indefensa y requiere cuidados. Entonces, eso es lo que se protege. Pero no solo eso. Después nace el niño, que es literalmente el futuro de México y en lo que se va a basar el resto de la economía. Y son criaturas frágiles y requieren ciertos criterios porque si no se convierten en delincuentes. Y todos saben eso. Entonces, es que tengo que proteger a la mamá y tengo que proteger al niño. Pero yo no lo puedo hacer solo como Estado porque no tengo ni el dinero ni la capacidad operativa. Entonces, y porque nunca lo había necesitado, porque la ley para la familia no existía, porque la gente sabía manejar sus asuntos internos en la privacidad de su vida. Pero entonces, como se va degenerando la sociedad, ahora el Estado tiene que intervenir sobre cuestiones que estaban, pues, técnicamente en el aire. Oye, sí, yo te garantizo lo del matrimonio, pero te garantizo lo del matrimonio para que construyas patrimonio y vayas creando riqueza. ¿Por qué? Porque necesito que los vínculos entre las personas y las familias sean estables para que mi país sea estable. Pero si los vínculos se deterioran y la política cambia y ahora hay demasiada libertad y ya no hay causales para el divorcio porque el divorcio era un contrato estricto, pues entonces ahora el Estado tiene que intervenir en tus asuntos personales y te tiene que decir cómo te tienes que comportar como padre y como hijo y como tal, porque ya no podemos limitarlo nosotros. Entonces, pues antes no hubiéramos necesitado que las concubinas tuvieran acta o no, porque eso era literalmente hasta un insulto. Entonces, ocurre esto y la interpretación te dice, bueno, es que no es que pueda, no es que lo autorice, pero en el momento en el que a la concubina yo no le reconozca sus derechos, se los voy a violentar. Y son derechos que tienen relativo a la relación jurídica que acaba de surgir en virtud de su actuación. Entonces, realmente es importante porque puedo decir, no, es que la ley nunca dice que las concubinas tengan este tipo de derechos cuando hay una esposa. Voy a poner un ejemplo. Pero la ley sí le autoriza a las concubinas esto, de manera independiente. Así que la propia ley puede tener sus contradicciones, sus propias analogías. Las analogías se dan dentro del propio código. O su supletoriedad, que es un código afuera. Entonces, o sea, ¿Qué? técnicamente sí puede estar alguien casado y ¿Tener concubina? tener concubina. Sí, pero no con acta. Puedes Ajá, tenerla no con porque... acta, Ajá, De hecho, pero si la concubina en este caso reclama sus derechos de concubina, se los tienen que dar. exactamente. Y le tienen que... Quizás no el acta, pero la declaración judicial de concubinato. Ahí está. Y en caso de que yo esté en concubinato con alguien y los dos casamos, ¿pierdo como los derechos del concubinato? No, Nunca sé, ¿no? se actualizan por el tiempo que pasa. Pero el tema es que se actualizan. No es como que te vayan a servir o vayas a decir, no, es que estuvimos casados 20 años. No es cierto, fuiste concubina 5. Pero a partir de ese punto se tiene en cuenta tu concubinato y luego que acabas de elevarte a categoría de esposa. Sí. Así es. Entonces, bueno. Principales métodos de interpretación jurídica.
Existe la gramatical o la literal. Gramatical o literal, que es al significado estricto de las palabras. Lógico o teleológico, que es la finalidad última de las normas. Oye, es que aquí no dice que le pueda dar pensión a la mamá. Pues sí, güey, pero esta ley familiar es para proteger a la familia y resulta que esta mujer es parte de la familia y que tiene familia y tal. Y por eso tienes que dársela porque ¿para qué se hizo la ley? A ver, güey. No, pues sí, para la familia y tal. ¿Y ella no es? Sí, sí es. Ah, entonces dale esta interpretación porque yo no hice la ley para que fuera una serie de códigos muertos. La hice para que cumplan un propósito. Si no cumple el propósito y si no cubre este tipo de huecos, es donde se empieza a aplicar la analogía, la supletoriedad y otro tipo de figuras. Que les repito, la analogía es dentro del propio código que están revisando y la supletoriedad ya son códigos aparte, pero te la tiene que autorizar en los primeros artículos la propia ley. Entonces, histórico sobre el contexto y debates legislativos. ¿Saben qué? A lo largo de la historia de México, el derecho del salario ha sido así, así, así. Y por esto se tiene que tener en cuenta el desarrollo, por esto, por esto y por esto. Por ejemplo, en la exposición de motivos de la reforma sobre las 40 horas, ahí establecen de manera directa que esta es una necesidad no solo hacia el pueblo mexicano, no solo económica, no solo social, sino histórica. Porque México se supone y era uno de los primeros países en legislar en materia de trabajo. Entonces, en ese sentido, nos hemos quedado muy por detrás de otros países respecto a la legislación laboral y su acceso a la misma. Entonces, es importante entender que, oye, no solamente es lo que diga la norma, porque la norma es una cosa. Y, ok, es que la voy a aplicar de manera taxativa. No, güey, esto no es materia penal. Fíjate que esto es materia administrativa. Fíjate que esto es materia de tal. Que esto es materia de trabajo y la propia exposición de motivos que te dice cómo tienes que leer la ley, te dice cómo la tienes que aplicar. Y tú la estás aplicando mal, juzgador. O yo la estoy interpretando mal como, bueno, como abogado. Una vez me tocó, y voy a hacer un pequeño énfasis, una vez me tocó una mujer que, ¿cómo era? Ah, sí, en materia laboral, ahora sí, en materia laboral, laboral. Se estaba demandando a una empresa porque, bueno, teníamos una empresa principal, la principal, y la empresa solidaria. Existe solidaridad sobre las prestaciones y sobre los derechos respecto a trabajadores de una empresa a otra. Cuando yo soy una empresa y tengo mis trabajadores y digo, es que podría ser más dinero si se los mandara a este tipo y le cobro más por los servicios de los trabajadores y se los mando y se los manda. Y luego ya ahí están gente que no son de la empresa, pero están trabajando dentro de la empresa y que se llegan a demandar. Es como, oye, pues ¿a quién demando? Antes se llamaba outsourcing y dejaba sin derechos a muchas personas que trabajaban de manera virtual o que trabajaban, pues bueno, no sé. Yo trabajo aquí, aquí estoy todo el tiempo, el otro tipo ni siquiera tiene oficinas. ¿Y ahora a quién demando? No, pues no sé. El 14 y el 15 de la Ley Federal del Trabajo establecen de manera directa que el outsourcing o la subcontratación, por traducirlo al español, porque no sé qué necesidad tienen de hacerlo así, el outsourcing es ilegal, pero que en el caso de que, en estos casos específicos, una empresa dentro de su objeto o razón social o dentro de sus actividades operativas no desarrolle en específico esta materia, puede contratar trabajadores de otra empresa siempre y cuando cumpla con el registro de empresas subcontratistas ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que se le pague lo correspondiente a los trabajadores y que se cumplan con otro tipo de formalidades. En el caso de que no ocurra, en el caso de que no ocurra de esta forma, que no se cumplan con las formalidades, esta primera empresa y esta segunda empresa ahora van a ser empresas responsablemente solidarias.
solidaria. Solo ciertas materias permiten la responsabilidad solidaria. En materia, bueno, en materia penal, la responsabilidad es personalísima. Lo que determina el grado de la afectación o otra cosa es la intervención dentro de un delito. En materia fiscal, son personalísimas porque son tus deudas. En materia civil, sí existe responsabilidad solidaria. En materia de trabajo, ahora existe responsabilidad solidaria. En materia de seguridad social, existe responsabilidad solidaria entre una empresa y otra, ahora que existe la subcontratación, etc. ¿Qué es responsabilidad solidaria? Cambia dependiendo de la materia. En materia civil, será la persona que deba, podrá tener, no sé, al padre, si es un menor de edad. No, pues tú eres responsable solidario porque eres el padre, te vas a tener que hacer cargo sobre este tipo de cosas. El aval es un responsable solidario. ¿Cómo se llama? El fideicomisario tiene responsabilidad solidaria sobre el manejo de los bienes que constituyen el fideicomiso. Entonces, ¿qué es en materia laboral? ¿Y por qué no aplicaba como la señora decía y como el juez la aplicó? ¿Y por qué? Bueno, al final pusimos la queja y tuvo que corregirlo. Ellos decían que la empresa 1 contestó la demanda y dijo, mira, para que no me molestes a y a pesar de la subcontratación, desde este preciso instante y bajo protesta de decir verdad, te digo que sí te puedo pagar. Oiga, señor juez, hizo un aseguramiento, ofreció bienes en garantía. No, pero dijo que te puede pagar. Entonces, yo ya no puedo notificar a esta empresa como responsable solidaria porque según el juez, la solidaridad de la responsabilidad se aplica igual que en materia civil. ¿Cuándo? Cuando uno de ellos no puede pagar y se dividen los pagos. No, aquí no. Aquí se vinculan a todos porque tu responsabilidad solidaria no solo tiene intereses respecto a la deuda del trabajador, tiene intereses sobre el cumplimiento o incumplimiento de los reglamentos en materia laboral. Así bien chingón, vas a decir eso y limpias al otro tipo. No, los dos incumplieron. No es que vayan a pagar doble, pero los dos tienen que pagar. Y hasta que tú no me pagues, yo no sé cuál se está haciendo responsable. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque los límites de la jurisdicción... ¡Oh, Dios santo! ¿Por qué no vienen? Eso está mal en la teoría, entonces. Pero la personalidad y sus atributos. Atributos. Entonces, ¿qué puedo juzgar y a quién puedo juzgar? Según el juzgado laboral, en ese sentido, no puedes juzgar a esta empresa porque la solidaridad ya no se cumple. Sí se cumple. Y si hay un tercero interesado, la jurisdicción por su personalidad también lo abarca. Y si no lo abarca, me van a tener que reponer el proceso. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? Seguros, porque les voy a poner examen el siguiente sábado. Ese es un caso que te pasó. Sí. ¿Y en qué derivó? O sea, ¿qué sucedió? Bueno, terminó la sentencia porque en materia de trabajo no existen los amparos directos. Se puso el amparo, indirectos. Se puso el amparo directo una vez que salió la sentencia, se valoraron esos actos jurídicos y repusieron el proceso. Una vez repuesto el proceso, las empresas se cansaron y dijeron, ya, te pago. Y ya nos pagaron. Sí. ¿Fue local o federal? ¿Eh? ¿Fue local o Federal. ¿Federal? Sí. Sí, o sea, los jueces en materia federal. Y como quieran Yo pensé que resolvieron también. sus mamadas, o sea, resolvieron pues, Sí. Entonces, ¿por qué es importante la interpretación de la norma? Porque este juez bastardo, y eso es lo que usé en el amparo, estaba aplicando supletoriedad cuando no era necesario porque la ley ya prevía este incidente y este actuar jurídico. No, es que la responsabilidad solidaria, así la rige el Código Civil. Espérate, amigo. Aquí sí tienes en tu propio código
de tu propia materia lo que tienes que hacer. Y no puedes hacer algo más. ¿Por qué? Porque los límites de lo que se llama tu discrecionalidad, se vienen determinados literalmente siempre en la parte orgánica de la ley. Siempre. ¿Qué puede hacer y qué no puede hacer el juez? Es lo primero que te aparece. Entonces, también hay que revisar eso. Ay, muy bien. Este tema lo vamos a estar viendo como 3, 4 clases porque es un poco largo. Entonces, dentro de estas, funcional, sistemático, relación con el conjunto del sistema jurídico. ¿Ok? Entonces, técnicamente, si empezamos sistemáticamente, ¿qué es la forma más eficiente que yo he visto para manejar este tipo de cosas? Es Constitución. Porque es la primera, porque es lo más importante. Después de la Constitución, te vas a la ley específica. No sé, díganme una materia. Laboral. Laboral. No, otra. Familiar. Familiar, ok. Familiar. Es familiar. Familiar. Los tratados internacionales, ¿dónde van? Todavía no. Mira. No va en orden todavía. O sea, estoy haciendo ciertas cosas. Ok. Primero es la Constitución. Te vas a la ley específica, que en este caso es tu ley familiar. Luego, resulta que no siempre tienes ley familiar. Hay estados que no la tienen. Así que, tiempo y lugar. Me va a decir qué estado dice qué. Como toda la legislación de los estados existen en un principio de igualdad respecto a jerarquía frente a los federales, pero respecto a su aplicación siempre va a primar el de tu adscripción territorial y los federales. ¿Qué significa? Que antes de irte fuera de tu estado a decir, no, es que la legislación de Puebla dice esto, vas a irte a la legislación federal, la jurisprudencia, y ahora sí, haces analogía respecto a estas. No implica que haya un orden necesario. ¿Por qué? Porque siempre puedes decir, no, es que mira, allá hacen esto, y aquí en Nuevo León hacen esto, y acá hacen esto. Porque, ¿qué forma de interpretación sería esa? Histórica y lógica. ¿Por qué? Porque no puedes valorar las otras cosas sin ponerte a estudiar muy bien la norma de los otros estados antes de decir, es que mira, todos tenemos leyes familiares, porque en todos los estados yo digo que hay familias, y en todos los estados regulan este tipo de cosas. Y es histórico porque, ok, quizá la historia de Guadalajara no es la misma que la historia de Coahuila, pero la historia de México, como sistema y como federación que tiene que compartir valores, es esta. Entonces ahí creo esa comparativa. Puedo crearle esa comparativa al juez a partir de distintos puntos. Oiga, ¿sabe qué? Desde los romanos hacen estas cosas así y usted la está cagando. Se puede, es argumento, pero pertenecería a la interpretación doctrinal de la norma. Entonces, tienes tiempo, lugar, familia y estado. ¿Es materia familiar? Bueno, tienes un estado. El propio estado te va a decir cuáles son las leyes vigentes. Pues resulta que tengo leyes para las jefas de familia. Ya no tiene. Tengo que comprar más. Tengo leyes para las jefas de familia. Tengo leyes para las mujeres. Tengo una ley para los hombres. Una. Tengo... ¿qué más? Tengo otros de derechos políticos, sociales y económicos de las mujeres. Tengo esto solo en materia estatal. ¿Sí? Entonces, soy jefa de familia y resulta que soy mujer también. Y aquí también. Tengo 3 ordenamientos distintos que me pueden hablar sobre figuras parecidas. Resulta que la ley familiar del Estado te habla acerca de violencia familiar, pero solamente te da un concepto un poco escueto. Pero aquí y acá tenés distintas interpretaciones del mismo concepto de violencia familiar que complementan la primera.
¿Y qué dicen? No, no solamente se trata de violencia económica, tal. Se tendrán que tener en consideración tales factores en virtud de tal, para la protección de la mujer, por tal. Es como que, no, señor, ya no solamente es que me dé la medida, es que me dé la medida, una pensión y tal, y tal, y tal, porque ahora fortaleciste tu argumento, porque no solo es que una ley lo diga, es que todo el Estado dice que así en este Estado se tiene que hacer. Y luego de que te fuiste al Estado, te vas a jurisprudencia. Jurisprudencia. Y te vas a tratados. Se supone que los tratados están a la par de la Constitución. Pero el tema es que los tratados no tienen aplicación procesal. O sea, no hay un reglamento del tratado de tal cosa. Y está mal eso, pero técnicamente se sobreentiende que los tratados establecen la esencia y que el proceso es lo que lo tiene que destilar. Entonces, lamentablemente no hay reglamentos que te digan cómo implementar el Tratado de Derechos de los Niños. Se dice, se tendrán que tomar en cuenta tales cosas para la aplicación de los derechos de los niños. Se prima siempre el interés superior del menor, tal. Pero no te dice cómo prima. Ok, sí, pero ¿cómo lo primo? ¿Cómo lo hago más importante? No sé. No te lo dicen. Por eso siempre vas Constitución, ley específica. También habría que hacer una diferenciación entre ley esencial, que en este caso sería la ley para la familia, y la ley procesal. Que en este caso tienes Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Coahuila, pero hay ciertas cosas que no regla. Entonces, por la supletoriedad y la interpretación sistemática y la interpretación histórica, ahí aplica la histórica. Porque antes en Coahuila lo civil y lo familiar están unidos. Y se dividen estos códigos para dar pie a otro tipo de juzgados. Pero históricamente siempre se han manejado bajo este tipo de procesos y la supletoriedad de la ley te dice que te puedes remitir al Código de Procedimientos Civiles cada vez que te falle esto. ¿Qué significa? Tanto histórica como sistemática como teleológicamente son códigos coincidentes. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas hasta ahora? Yo tengo una duda referente a los tratados internacionales. Dime. ¿Cómo nos podemos aplicar entonces, por ejemplo, bueno, se me ocurrió el caso este que llegó del naturalizado, ¿Sí? que es de asilo político, ¿no? Sí. De refugiado político, perdón. Eso no viene ni en la ley de naturalizado, ni en la ley de nacionalidad, ni en la ley literal de refugiados políticos. Ajá. No viene como un proceso para naturalizarlos específicamente. Sí. Pero si, por ejemplo, yo encontrara algún tratado internacional que diga en el que esté, por supuesto, México, ¿cómo lo podría aplicar? Ok. Entonces, eso es lo que más me gusta. Existe analogía. Ay, ya tampoco tiene. ¿No? Muy bien. Pues con el rojo. Existe analogía, supletoriedad y no me acuerdo cuál otra, pero estas son las más importantes. Hay analogía cuando estás, o bueno, era algo como, vamos a llamarlo espejo. Que creo que es lo mismo que analogía. A ver, tienes analogía, ¿qué es? Existen figuras que son parecidas unas a otras. La analogía puede existir dentro de tu propia ley y tiene que existir en tu propia ley para aplicarla de manera directa, o ya definitivamente cuando haya un vacío, buscas en otras leyes supletorias una analogía. Porque te puede pasar que, no hay analogía dentro de mi propia ley, me voy a la supletoriedad. La supletoriedad a la vez me va a dar esta figura, tal. Y esta figura, a veces, por ejemplo, digamos, en materia familiar los incidentes no están regulados en su código, pero sí están regulados en el Código Civil. A veces yo puedo decir, oye, es que me tienes que resolver los incidentes como vienen en el Código Civil los incidentes, con esos mismos nombres de figura jurídica. Pero a veces no van a ser incidentes,
A veces va a aparecer como audiencia, no sé, audiencia depuradora, por poner un ejemplo. Aquí dice incidentes, aquí dice audiencia depuradora, pero su finalidad, su sistemática y su momento procesal en el que me lo estás presentando me da a entender, por analogía, dentro de la propia supletoriedad, que esa audiencia depuratoria es una audiencia incidental. ¿Sí? A veces las figuras se llaman diferente, pero son la misma en esencia, que es lo que se tiene que tener en cuenta. ¿Sí? En ese sentido, y sobre tu pregunta, ¿qué es lo que tendría que hacer para buscar una ley o algo parecido? Bueno, ¿cuáles leyes dijiste que eran? Ley de nacionalidad. Ley de nacionalidad. Existe la ley de refugiados. Bueno, no recuerdo exactamente, pero literal es eso. Ok. Esto también lo investigué yo, así que no te apures. Ley de la nacionalidad y la ley de refugiados políticos son primeramente leyes que ven este tipo de procesos. Cómo recibo a las personas que están escapando de un régimen, cómo recibo a los inmigrantes, todo este tipo de cosas, y cómo los nacionalizo, cuáles son los requisitos que necesito para hacerlo. Pero, ¿qué dices? Que no le da la facultad de refugiado político. Exactamente, o sea, no tiene como tal regulado cómo naturalizar un refugiado político. Ok, entonces, no tiene regulado específicamente el refugiado político, Así es. pero tiene regulado el sujeto abstracto que dice, todo aquel que quiera naturalizarse tendrá que cumplir con esto. Entonces, lo que tú vas a buscar dentro de la jurisprudencia internacional, o bueno, dentro de los tratados, es si los tratados de ese país con México me admiten a mí como objeto de derecho o como este sujeto abstracto. Ok. ¿Sí? Por ejemplo, creo que tenemos un tratado con varios países sudamericanos. No estoy seguro de si Cuba está incluido, pero estos países latinoamericanos tienen derechos, no a la par, pero para adquirir la ciudadanía. ¿Qué significa? Ok, sí, no puedes como tal tener los mismos derechos que un ciudadano, pero si estás habitando con residencia, por ejemplo, los refugiados políticos que se les cede la residencia momentánea bajo ciertas condiciones, estás habitando en residencia. De todas formas puedes demandar, de todas formas puedes pedirle ayuda a la policía, de todas formas puedes hacer esto. Y en virtud de que, por ejemplo, si no encuentras algo que te diga directamente cómo nacionalizarlos, pero sí dicen que serán sujetos con acceso a la justicia bajo ciertas condiciones, entonces te está facultando que seas sujeto con acceso a la justicia. Y que te aplique la misma ley entonces. Ujú. Que si yo le puedo pedir ayuda a los policías, significa que también le puedo pedir ayuda a los juzgados. Ok. Tal y tal, por la finalidad, porque se celebró este tratado, por estos motivos, para esto. Y tú no te quieres meter en problemas con Guatemala, ¿verdad, México? No, claro que no. Por eso. Claro, bien. ¿Sí? Ya, ok, gracias. ¿Dudas, preguntas? ¿No? Ok. ¿Qué hora es, licenciada? Son las 11:41. Muy bien. Bueno, vamos a terminar a las 12 y dejamos lo demás que queda pendiente para después. Muy bien, la esperamos, licenciada. Sí, tengo una duda, pero bueno, ya no me interrumpí ahorita, que fue sobre la nulidad. Ajá. Es lo que estaba buscando. Yo me acuerdo perfecto, también en clases mencionaban eso en materia laboral, Sí. que todo el acto ante tribunal Incompetente. es nulo. Sí. Y me quedé con eso de, pues, ¿no? Entonces ya, o sea, todo lo que hiciste en un proceso, Ujú. te lo van a mandar a otro tribunal, evidentemente, ya sea local o federal. Y entonces vas a iniciar desde cero. No. Ok. Para eso es el incidente de declinatoria. Sí. En el incidente de declinatoria, según pues la Ley Federal del Trabajo, según el Código Procesal Civil, Código Federal, Procesal Civil Federal, según el Código Procesal Civil de Coahuila, según la Ley Orgánica del Poder Judicial de Coahuila,
Coahuila. Y según la ley orgánica del Poder Judicial Federal, todas, literalmente todas, y por eso es tan bonita la interpretación de la norma y por eso se tiene que aprender. Porque no es, ay, es que yo soy laboralista y estudio puras leyes laborales. No. Ah, es que yo soy fiscalista y es puro todo eso y la publicación miscelánea fiscal. No. Porque aquí en este caso resulta que sobre incompetencia y sobre incompetencia y sobre nulidad de lo actuado y sobre validez de lo actuado, no solamente atiende a la esencia de tu primera ley. O sea, no va a ser solo lo que diga el Código de Comercio. No va a ser solo lo que diga la ley federal de trabajo. No va a ser solo lo que diga tu primera ley esencial, porque el proceso es común. ¿Por qué? Porque siempre tienes que demandar ante un juzgado. Porque siempre tienes que poner una demanda. Porque siempre tienes un demandado. Y en este caso, sobre cuestiones de competencia o incompetencia y lo actuado sobre un tribunal nulo, la competencia es algo de carácter procesal. Pero este carácter procesal no se le atribuye a las características de las partes. Significa, excelente, justo a tiempo. No se le atribuye a las características de las partes. Se atribuye de manera directa a la capacidad del juez. Entonces, no solo se trata de que, oye, yo no soy competente para esto, se trata de que quizá tú no eras competente, pero yo y todos estos procedimientos me dan el incidente de declinatoria como una alternativa. Y me dicen que se tiene que revisar cuáles actos pueden ser válidos y cuáles actos pueden ser inválidos para determinar en qué momento va a terminar el proceso. Digo, va a retomarse el proceso. Entonces, hay criterios de excepción y actos y su culminación. Oye, ¿qué es nulo el interrogatorio? Porque tal. Oye, no es cierto. Porque en el interrogatorio, al fin y al cabo, resulta que nunca se discutieron cuestiones de materia mercantil. Resulta que no se ofrecieron ni se desahogaron pruebas que tengan que ver con el criterio de un juez mercantil. Resulta que todo esto son confesionales directas sobre presunciones legales y humanas. Y que no... Sí, no se trata de que solo es nulo por esto, se trata de que, ok, quizá fue el tribunal inválido, pero si lo revisamos, estas actuaciones a través de esta nueva lupa, siguen siendo válidas. ¿Por qué? Porque el interrogatorio, pues sucedió exactamente como si lo hubiera desahogado en una audiencia mercantil, solo cambia el nombre. Y ahora, el acto en sí es el que te va a decir si pasa o no pasa. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? Ok, bueno, aquí ya le dejamos porque para eso estaba preguntando la hora. Es cumpleaños de Ana. Es que siempre me asustaba que iba a conciliación yo de madre, o sea, si me equivoco aquí, y se me va a federal y a tocar. Pero, por ejemplo, ahí pues ya en tu conveniencia tramitar el incidente declinatorio de indultoria o si no, que se vuelva a empezar. O sea, tienes esa opción. Sí, pero en este caso yo ya no puedo tramitar el incidente. Para este caso en específico. O sea, el incidente yo lo puedo pedir o me lo puede solicitar el juez. O sea, puede tramitarlo el juez. Hola, Ana. Ya le paso. Sí, ya pásale.